Hola, que Dios te bendiga ricamente. Gracias por estar con nosotros en este domingo, Día del Señor. Y la propuesta de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias es poder estudiar en este tiempo, ¿no? El libro de Hechos de los Apóstoles. Y nosotros estamos por el capítulo 16, ¿sí? Desde la visión del varón macedonio hasta el final del capítulo 16. Para lo cual te pido que en este tiempo, si querés acompañarnos en una oración y luego nos ponemos de lleno en el estudio. Oramos. Amado Padre, gracias por todo lo que tenés para nosotros. Gracias por tu palabra, porque la podemos leer, abrir libremente, estudiarla, escudriñarla y ponerla en práctica. Gracias porque nos dejaste este manual para nuestra vida, para atesorarlo en nuestros corazones y compartirlo con aquellos que no te conocen. Gracias por este tiempo. Bendecía a cada uno de los hermanos y a cada uno que esté escuchando y viendo este video. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la propuesta del día de hoy es estudiar el libro de los Hechos desde el capítulo 16, versículo 6 en adelante, hasta el 40. Te pido que lo leas en casa, ¿sí? Que lo vayas estudiando y ya fue la hoja de escuela dominical ya fue enviada. Así que ya tenés trabajo para hacer, ¿sí? Y tomando como base este texto. Yo estoy llevando por el texto para algunas cosas para detallar, ¿no? Y así le vamos a dar forma al mensaje, el cual se llama el poder unificador del Evangelio. Eh, Vos vas a ver a lo largo de la lectura eh, tres protagonistas más nuestro Señor, más el Espíritu Santo, más Dios, allí eh, manejando toda la situación. Pero tres formas de vivir distintas, tres vidas distintas, totalmente distintas, ¿sí? Y cómo el Evangelio unifica, ¿sí? Porque vamos a terminar leyendo después Gálatas 3. Si me querés acompañar, mira, dice, eh, te leo desde el versículo 11 y vamos tomando algunas cositas, ¿no? Recordad que Pablo tuvo la visión del varón macedonio, ¿sí? Y estaban, querían ir para un lado y el Espíritu no se lo permitió. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, dice el versículo 6, ¿sí? Y cuando quisieron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Sí? Entonces tiene la visión cuando están en Troas, ¿sí? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y ve el varón macedonio, ¿no? Y después dieron por hecho que tenían que ir por allí. Entonces zarparon de Troas y fueron directamente a Samotracia, ¿sí? Y de Samotracia fueron directamente a Neápolis, ¿sí? De Neápolis a Filipos, 16 kilómetros caminando, ¿sí? Era una vía conocida, que es la vía Egnatia, ¿sí? Que hasta el día de hoy se ven las piedras ahí en la península griega. Eh, Antes del siglo II pertenecía a los griegos. Luego, desde el siglo II en adelante, lo que era Filipos era fue una colonia romana, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿no? Que dice en el versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Macedonia era romana, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahí estaba cercano el río Ganquites, cerca de la ciudad, y las mujeres, ¿sí? Van al río, lo que nos hace ver que el lugar de reunión no tenía sinagoga y probablemente no haya habido 10 hombres judíos, porque recordad que cuando había 10 hombres judíos, allí se podía abrir una sinagoga. Y el número 10 también en el Apocalipsis y representa también, nos hace ver, ¿no? El servicio de la sinagoga no comenzaba hasta que no hubiera 10 hombres. ¿Sí? Entonces, esto nos hace pensar que tal vez no haya habido 10 hombres judíos, por lo cual no había sinagoga, pero sí tenían un lugar de reunión, ¿no? Bien, y vamos leyendo, ¿no? Entonces nos encontramos con una mujer acaudalada, Lidia, nos vamos a ver con una joven, una muchacha, dice, que era esclava, ¿sí? Que tenía el espíritu de Pitón, de adivina,
y un carcelero. Y el planteo del día de hoy es la diferencia entre las tres vidas, ¿no? Em, Vos sabés que Lidia era de Tiatira, que es un lugar que estás pasando el Egeo, ¿sí? Y en ese lugar también era conocido, ¿sí? En ese lugar en el valle de Hermo, al otro lado del Egeo, había un lugar que era conocido como eh, el reino de Lidia. Entonces se cree, ¿sí?, que Lidia no se llamaba así, Lidia, sino que era su nombre de fantasía. ¿Por qué? Porque ella vendía pinturas y en el Valle de Hermo, ahí en el reino de Lidia, eran famosos por la tintura, ¿no? Y nos dice también que adoraba a Dios, ¿sí? El versículo 14 nos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Intelectualmente necesitaba de una confirmación, porque dice que abre el corazón y el corazón es la mente. Y una mujer que adoraba a Dios, es decir, que tenía conocimiento de Dios, adoraba, ¿sí? Pero tal vez le faltaba algo intelectualmente y buscándolo, allí tenía la respuesta en su búsqueda. Bien, y era una mujer, según podemos inferir de acá, ¿no? Que era una mujer de buen pasar. Dice, porque cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, ¿no? Insistido la Lidia. Y nos obliga a quedarnos. Es decir, que había lugar en su casa porque fue bautizada toda su familia. Y cuando fue bautizada y su familia, el segundo bautismo de familia que vemos, ¿no? Y probablemente ha llamado también a los siervos, a todos los que estaban en esa casa, y capaz que escucharon el Evangelio todos y todos fueron bautizados, no, no sé, suponemos. Eh, pero bueno, acá tenemos a una mujer acaudalada, que seguramente era inmigrante, no era de Filipos, ¿sí? Que tenía un buen pasar, pero intelectualmente en la búsqueda. Bien, ahora nos vamos, ¿sí?, a la que entra en escena. Aconteció que mientras iban a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos. De nada, no se nos dice mucho de esta muchacha, ¿sí? Se nos dice muchacha, sí que era esclava, ¿sí? Porque tenía amos, no tenía un amo, sino amos, dice el versículo 16, ¿sí? Y que daba grande ganancia, y que estaba poseída, porque en ella estaba el espíritu de Pitón, que era en la mitología griega, era eh, la serpiente que cuidaba el templo de Apolos y el oráculo de Delfos, allí en el monte Parnaso. Es decir, que ella estaba poseída eh, eh, y, y adivinaba y le daba grande ganancia a los amos, ¿no? Y acá tenemos algo que nos llama poderosamente la atención. Fíjese el versículo 17. Esto está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Estaba predicando el pitón, el demonio que estaba ahí? Me parece que no. Pero bueno, pero cabe el mismo título, ¿no? Para Dios Altísimo, para Yahvé, como para Zeus. Entonces, eh, esto le desagrada muchísimo a Pablo, ¿sí? Dice que le desagradó tanto y tanto que se dio vuelta y bueno, y ya saben todo lo que continúa, ¿no? eh, Diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ya sabes, es tanto para Jehová como para Zeus, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y en aquella misma hora salió. Bien, ¿cómo era la situación de esta joven esclava, oprimida, poseída? eh, Era un bien de cambio, no era una persona como se nos conoce, ¿no? Entonces estaba en muy distinta posición a lo que habíamos visto con Lidia de Tiatira. Era
Ya te digo, alguien que estaba esclavizada por un espíritu, esclavizada por un espíritu. Bien, un detalle para tener en cuenta, ¿qué era lo que van a decir aquellos que se dejaron de percibir los amos de esta mujer? ¿Cuál era la acusación que hicieron, no? Fíjate, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, diciendo, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué dijeron en la acusación y qué omitieron decir en la acusación? Vos fíjate, apelan eh, a, a- a- a dos sentimientos eh, que hasta el día de hoy están en nuestra sociedad, ¿sí? Apelan al antisemitismo, ¿sí? Y al problema racial. Porque vos fíjate, ellos dicen, ¿no? Estos hombres son, versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres son judíos, ¿sí? Ahí está, antisemitismo. El versículo que sigue, ¿sí? Y encienden costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, ellos no dicen lo que dice el versículo 19, fíjate, pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, versículo 19, y el versículo 17 que dice, que daba gran ganancia a sus amos, es decir, perdieron la mina de oro, que era la esclava poseída. No lo dijeron. Apelaron, ¿sí? A lo que nosotros llamamos hoy intolerancia. Apelan a la intolerancia racial y a la intolerancia, ¿sí? De religión. Eran antisemitas, ¿sí? Algo que hasta el día de hoy, ¿sí? Pasa. Ocultaron el verdadero motivo y apelaron a la intolerancia de los que estaban escuchando, a la racial. Yo soy romano, ¿sí? Y a la antisemita, vos sos judío. Y es un tema que está referido también al título de hoy, el poder unificador del Evangelio. Y allá vamos a ver qué más sigue en la palabra del Señor. Bien, ya vimos la necesidad que tenía la joven esclava, vimos la empresaria de Tiatira, Lidia, y ahora vamos a ver el carcelero. Eh, muchos de los carceleros eran soldados retirados de la fuerza, ¿sí? Eran romanos, y se les daba este trabajo para que luego de retirarse pudieran tener una forma de ganarse del sustento, ¿no? Y, y suponemos que era un soldado romano, ¿no? Que estaba retirado y que cumplía esta función, era un trabajador, ¿sí? Pero vos fíjate, todo lo que va a pasar, después de leerlo en el texto, un soldado romano necesita una orden, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a buscar de Pablo? Una orden. Fíjate el versículo 28. Más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí, la primera orden. ¿Sí? ¿Y qué hace el soldado romano? Porque se iba a matar, porque después lees, vas a ver qué pasó con el terremoto, ¿no? Entonces, pidiendo luz, ¿sí? El carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Buscaba la orden, buscaba la orden, típico de un soldado. Si no te hagas nada, el carcelero, Pablo le dice al carcelero, ¿no? Y el carcelero no hace nada, rápido busca luz y se mete a lo más profundo, a lo más profundo, es decir, para abajo, ¿sí? Lo más profundo, y pide la orden, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, y al momento, bueno, seguí leyendo y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí? Bien, y luego es bautizado. Es decir, que acá tenemos un grupo tan desparejo, pero tan desparejo, ¿sí? La mujer por un lado, el esclavo por el otro, el carcelero por el otro, la esclava en el medio. eh, Suponemos que la esclava formaba parte del pueblo de Dios, ¿no? Formó parte del pueblo de Dios luego de ser exorcizada, ¿sí? Porque lo da justamente en el medio de las dos conversiones, ¿sí? La conversión de Lidia, la conversión de carcelero. Y lo más lindo de todo esto es cómo termina.
¿sí? El capítulo 16, ¿no? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y dice, bueno, ya había más, ¿no? Ya había más, claro, vos me decís, sí, sí, la casa de Lidia, estaba Lidia, seguramente toda la gente que escuchó, los que participaban con ella, los que eran siervos de ella, ¿sí? Y su familia también deben haber sido eh, deben haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y formar parte de los hermanos que dice acá. Y ni te cuento si fue el carcelero con toda su familia, con todos los que estaban en su casa, ¿no? Ya había hermanos, ¿no? Y saliendo de esa dificultad, ¿no? De esa dificultad de estar en la cárcel de aquella época, puestos los cepos, siendo azotados, ¿no? Y todo lo que vas a leer eh, en la palabra de Dios, ¿sí? Eh, Te leo, versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sí? Medianoche. Cepo, el lomo partido a latigazos, ¿sí? A varazos, ¿no? Será una de las tantas que cuenta, ¿no? Que fue azotado con vara. 3 veces, bueno, esta debe ser una. Y, pero ¿a dónde vamos? Lidia, ¿sí? Una mujer inmigrante que no era de Filipos, empresaria, de buen pasar, con tal vez con una búsqueda intelectual, ¿no? Porque Dios le abra la mente, ¿no? El corazón. La esclava, siendo una pitonisa, ¿sí? Siendo poseída, y con todo lo que eso debe acarrear, ¿no? Un ser humano poseído, ¿no? ¿Cuál problemas psicológicos debe tener también, ¿no? Por esa posesión. Esclava, siendo esclava, una mercancía, ¿sí? Y el carcelero, alguien retirado de las fuerzas, entrenado para obedecer, y él obedece. El Evangelio unifica a las personas. El Evangelio rompe la barrera racial, la barrera religiosa, la del credo, la intelectual, rompe la social en las clases, ¿viste? Rompe todo, rompe con todo eso, ¿sí? Y acá nos muestra, ¿no? Este abanico de conversiones, ¿no? Desde la mujer eh, empresaria, pasando por la esclava hasta el carcelero, ¿sí? Un soldado, un ex soldado del Imperio Romano. Te quiero leer, eh, porque también lo vamos a estudiar, ¿sí? Porque una de las preguntas está referida a esto. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 28, y así terminamos el mensaje de hoy, ¿sí? Gálatas 3, 28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es lo que estamos estudiando. Somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay libre ni esclavo, no hay griego, fíjate lo que dice la palabra, ¿sí? No hay griego ni judío, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y acá lo vemos en este paso de Pablo, Silas y Timoteo por Filipos, ¿sí? Y ya está dando fruto la obra de Dios en estos hermanos que nosotros nos llega a través de la palabra de Hechos de los Apóstoles. Que Dios te bendiga ricamente, gracias por acompañarnos en este día y nos vemos esta tarde, esta noche, ¿sí? Con el mensaje que tiene Dios para nosotros. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por estar.